30. Las cuevas eran frías y húmedas, pero estaban lejos de ser oscuras. Los muros de roca y el techo estaban engarzados con cristales que atrapaban la tenue luz de los bastones de luz, reflejando y refractando su iluminación a través de la caverna. Pequeños embalses brillaban en el suelo y enormes estalagmitas se proyectaban hacia el techo. Un bosque invertido de estalactitas colgaba hacia abajo. En algunos lugares, las protrusiones en el suelo y techo realmente se habían fusionado, unidas por siglos de depósitos de sedimentos de las gotas de humedad. Las enormes columnas eran magníficas, enormes, aún así al mismo tiempo delicadas y frágiles. Khan no tenía tiempo para maravillarse ante la belleza natural de sus alrededores. Sabía que los exploradores Jedi habían marcado sus éxodos hacia su refugio subterráneo, y sabía que el general Hoth no esperaría mucho antes de ir tras él. La caverna, aunque grande, estaba abarrotada con el resto de la hermandad. Cada Lord Sith superviviente, con la notable excepción de Darth Bane, estaba reunido con él allí para hacer su último aguante. El resto de su ejército estaba protegiendo las entradas principales hacia los túneles subterráneos, con órdenes de contener el inevitable ataque Jedi tanto como fuera posible. Finalmente, aquellos del exterior serían superados, pero Khan estaba confiado de que sus números retrasarían a Hoth lo suficiente para que el ritual de la bomba mental se completara. «Reúnanse alrededor», llamó a los otros. «Es hora». Gitani sabía que había algo muy mal con Lord Khan. Había sospechado que algo iba mal cuando habían huido ante los refuerzos Jedi llegando. Cuando aterrizaron de vuelta, la fuerza irresistible de su carisma estaba de nuevo en su sitio. Llegó a ellos no como un líder derrotado buscando hacer un enmiendo, sino como un héroe conquistador, desafiante e indoblegable. Se irguió orgulloso la imagen del poder y la gloria. Él les habló, con su fuerte voz y sus palabras atrevidas, radiando autoridad. Él habló de liderarles en una unión de sus mentes, un ritual que superaría de lejos al que Bane había liderado hacía solo unas horas. Les habló de un arma terrible que desatarían contra sus enemigos. Reavivó su fe y esperanza al revelar la existencia de la bomba mental. Les había prometido la victoria, como lo había hecho muchas veces antes, y, como siempre habían hecho en el pasado, la hermandad le había seguido una vez más. Le habían seguido a esta cueva, aunque Gitani no estaba segura de si habían sido llevados o atraídos. Ella le había seguido junto con todos los demás, impulsada por la pasión de sus palabras y la pura magnitud de su personalidad y presencia. Todos los pensamientos de que pudiera ser inestable o incapaz de liderarles habían sido olvidados en el intoxicable peregrinaje a través de la noche al refugio de esta cueva. Una vez que alcanzaron su destino, aún así, la carrera exhilarante se había desvanecido, reemplazada por una escueta e innegable claridad. Y ella finalmente había visto la verdad revelada en la iluminación de los bastones de luz reflejados en los cristales de los muros de la caverna. La apariencia y el atavío de Khan no eran normales, aparte del polvo, mugre y sangre de la batalla reciente. Pero ahora, Gitani podía ver una mirada alocada en sus ojos. Estaban bien abiertos y salvajes y brillaban con una intensidad fiera, chispeando tan brillantes como los trozos de cristal a su alrededor. Aquellos ojos le traían recuerdos de la noche en la que había sorprendido a Khan en su tienda, la noche que había visto su visión del retorno de Bane. Había aparecido desaliñado y frenético, perdido y confundido. Por un breve momento, ella le había visto como realmente era, un falso profeta, incapaz de ver a través de sus propios engaños, y entonces la visión parpadeante había desaparecido, olvidada hasta este instante. Ahora, sin embargo, el recuerdo se mantenía regresando, y Gitani sabía que estaba siguiendo a un hombre loco. La llegada de los refuerzos Jedi y la paralizante derrota habían hecho que algo dentro de él saltara. Khan estaba llevándoles a su condena, y ninguno de los otros podía percibirlo. Ella no se atrevió a hablar en su contra, no aquí en esta cueva, rodeado de sus fanáticamente leales nuevos seguidores. Quería colarse fuera, deslizarse en silencio fuera de la oscuridad más allá de la radiación de los bastones de brillo y escapar de este destino horrible.
pero estaba atrapada por la multitud de cuerpos que surgían hacia adelante a las órdenes de Khan. «Reúnanse, más cerca, formen un círculo, un anillo de poder». Ella sintió su mano agarrarla firmemente por la muñeca y tirar de ella de forma que su cuerpo presionara contra el suyo. Incluso en el frío de la cueva, su toque era gélido. «Quédate aquí, a mi lado, Gitani», susurró él. «Compartiremos este momento de exaltación». En fuerte, él gritó: «Unan sus manos conforme debemos unir nuestras mentes». Los dedos de su mano derecha se envolvieron alrededor de su izquierda, agarrándola en un agarre frío como el hielo e inquebrantable como el duracero. Uno de los otros Lord Sith tomó su otra mano, y ella sabía que toda esperanza de escapar se había ido. Junto a ella, Khan empezó a cantar. Gitani no era la única que percibía algo mal con Lord Khan. Como todos los demás, Lord Copex había sido barrido en la excitación de la bomba mental. Se había animado como el resto de los demás cuando Khan describió cómo destrozaría a los Jedi y aprisionaría a sus espíritus, y se había unido ansiosamente en la muchedumbre que le había seguido a la cueva. Ahora, sin embargo, su fervor se desvaneció. Estaba pensando racionalmente de nuevo y se dio cuenta de que el plan era totalmente demente. Estaban en la zona cero de la detonación de la bomba mental. Cualquier arma lo suficientemente poderosa como para destruir a los Jedi les destruiría también. Khan les había prometido que la fuerza de sus voluntades combinadas les permitiría sobrevivir a la explosión, pero ahora Copex tenía sus dudas. La promesa apestaba a pensamiento de deseo nacido de una mente desesperada que rechazaba admitir la derrota. Si Khan hubiera tenido esta bomba mental todo el rato, ¿por qué no la había utilizado antes? La única respuesta lógica era que tenía miedo de las consecuencias, y aunque Khan, en su locura, pudiera haber dejado ir ese miedo, Copex todavía estaba lo suficientemente cuerdo como para aferrarse al suyo. El resto de los Sith presionaron hacia adelante en respuesta a la orden de Khan, pero Copex luchó contra el impulso de la multitud y se movió en dirección opuesta. Ninguno de los otros pareció darse cuenta. Un muro de cuerpos rodeó a Khan, bloqueando gran parte de la luz de los bastones de luz. En las sombras, el Twi'lek se movió cuidadosamente hacia la salida principal de la caverna, sorprendentemente en silencio por un largo rato. No se giró y miró atrás mientras entraba al túnel hacia la superficie y aceleró el paso solo cuando escuchó a la hermandad empezar un canto lento, rítmico. Escapar era imposible, por supuesto. Para entonces los Jedi ya habrían tenido todo el complejo de túneles rodeado. Pronto se enfrentarían a las tropas Sith de fuera, en la superficie, tratando de romper a través de su barricada para ir tras Khan y terminar la última gran batalla de Ruusan. Copex no sabía si lo lograría a tiempo. Parte de él realmente esperaba que lo hicieran. Al final, aún así, quería asegurarse de que no le importaba. Se uniría a los defensores en la superficie en un último aguante contra los Jedi. La muerte era inevitable. Estaba dispuesto a aceptar ese hecho, pero también sabía que era mejor morir de un sable láser o un disparo de blaster que ser atrapado por la detonación de la bomba mental. El canto era simple, y tras repetirlo solo una vez a Khan se le unió el resto de la hermandad. Recitaron el catecismo poco familiar en un ritmo constante, regular. Sus voces rebotaban fuera de los muros de la caverna, las palabras antiguas mezclándose y remezclándose con el contrapunto mientras hacían eco a través de la cueva. Gitani podía sentir el poder empezando a reunirse en el centro del anillo como un remolino feroz girando más y más rápido. Sintió el tirón de sus pensamientos conscientes mientras eran arrastrados hacia abajo. Su conciencia, su mente e incluso su identidad tragados en el vórtice. La fría humedad de la cueva se desvaneció, como lo hizo la reverberación de sus voces. Ya no podía oler el moho y los hongos creciendo en las esquinas ocultas, o sentir la presión de las manos que agarraban las suyas. Finalmente, el brillo de los cristales reflectantes y la pálida luz de los bastones de brillo se fundió. «Somos uno». La voz era de Khan, aún así era suya también. «Nosotros somos el lado oscuro. El lado oscuro es nosotros». Aunque ella ya no podía escuchar el sonido de su canto, podía percibirlo. Incluso mientras su mente se deslizaba más y más profundamente hacia el centro.
dándose cuenta de que pronto perdería tanto la habilidad como el deseo de liberarse del ritual de Khan. Trató de luchar contra lo que le estaba ocurriendo. Era como nadar contra la implacable resaca del corazón del océano. Sintió las palabras de su mantra recurrente tomando forma física. Se envolvieron alrededor de su voluntad colectiva, atrapándola, dándole forma y doblegándola en una forma rápidamente fusionándose. Siente el poder del lado oscuro. Ríndete a él. Ríndete ante el todo unificado. Deja que nos convirtamos en uno. Desde las profundidades de sí misma, Gitani invocó sus últimas reservas de resistencia. De algún modo, fueron suficientes, y fue capaz de liberar su mente del conclave profano. Ella se tambaleó hacia atrás con un jadeo, sus sentidos aplastándola como una inundación irrumpiendo a través de un muro de contención. La vista, el sonido, el olor y el tacto volvieron todos a la vez, abrumando su mente frenética. La luz de los bastones de luz se había vuelto leve y tenue, como si estuviera siendo, también, tragada por el ritual. El canto continuó, tan fuerte ahora que realmente le hacía daño en sus oídos. La temperatura había caído tan abruptamente que era capaz de ver su aliento y diminutos cristales de escarcha habían empezado a formarse en las estalactitas y por los bordes de los diminutos charcos y estanques. De repente, se dio cuenta de que ni Khan ni nadie más tenía agarradas sus manos. Estaban todos en pie en el anillo, con los brazos alzados hacia su centro, ignorantes al mundo de su alrededor. Al principio, parecía como si no estuvieran agarrando nada, pero mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra, captó una visión de una extraña distorsión en el aire. Gitani no pudo soportar mirarlo más que solo un momento. Había algo terrible y antinatural en el tejido ondulante de la realidad, y entonces se dio la vuelta en horror. Bane tenía razón, se dio cuenta ella. Khan nos ha traído la ruina. Hubo un leve agarre en su mente, un suave tirón que rápidamente se fue volviendo más fuerte, amenazando con atraerla hacia los otros. Ella se tambaleó lejos de la ceremonia profana y sus condenados celebrantes, entornando los ojos para ver su camino por el paso irregular. Bane trató de advertirme, pero no lo escuché. Sus pensamientos eran un batiburrillo caótico de arrepentimiento, desesperación y miedo. Incluso mientras una parte de su cerebro la castigaba por su error, otra estaba forzándola a retroceder de la abominación que estaba siendo engendrada por la hermandad. Su retirada le llevó a una de las paredes de la caverna y ella la siguió, buscando una salida. Su compulsión del ritual se estaba volviendo más fuerte. Ella podía sentirlo llamándola, invitándola a unirse a los otros y compartir su destino. Ella no tenía ningún plan, ningún sentido de lo que estaba haciendo. Simplemente tenía que escapar, huir, salir, alejarse de ahí antes de que fuera succionada de nuevo. Un pequeño espacio se abrió en la piedra, una angosta entrada al túnel, lo suficientemente amplia para que se colara. Ella apretó su cuerpo contra la fisura, la piedra dentada cortando sus ropas y piel. El dolor no era nada para ella. El mundo físico se estaba desvaneciendo de nuevo. Desesperadamente, Gitani consiguió lanzarse hacia adelante, chocando contra el suelo. Entonces reptó frenéticamente con sus manos y rodillas bajo el túnel. Lejos, tenía que llegar lejos, lejos del ritual, lejos de Khan, lejos de la bomba mental, antes de que fuera demasiado tarde. Los soldados Sith, protegiendo la entrada a los túneles subterráneos, eran fuertes en número, pero débiles en espíritu. Ofrecían solo una resistencia simbólica a Farfalla y al resto de las unidades de avance Jedi que fueron tras ellos. La última batalla de Ruusan rápidamente se transformó en una rendición en masa, con el enemigo dejando caer sus armas y rogando por sus vidas. Farfalla caminó entre sus tropas, supervisando la escena. El general Hoth estaba cerca tras el grueso del ejército. Estaría sorprendido de encontrar la guerra ya terminada cuando llegara. «¿Cómo va?», preguntó Farfalla a uno de los comandantes de la unidad. «Las tropas Sith nos superan en número 3-1», respondió el comandante bruscamente, «y están tratando de rendirse al mismo tiempo. Esto va a llevar un rato». Farfalla le dio una risa de corazón y le golpeó en el hombro. «Bien dicho», estuvo de acuerdo. «A veces creo que la gente solo sigue a los Sith porque saben que nos los llevaremos vivos si pierden».
No te atrevas a llevarme con vida, Farfalla, gorjeó una voz, girando su cabeza agudamente. Vio a un Twi'lek fornido, herido en el suelo. El Twi'lek, herido, luchó por ponerse en pie, y Farfalla estuvo sorprendido de ver que llevaba las túnicas de un Lord Sith. Su cara estaba tan cubierta de sangre chorreando, la mayoría suya propia, que le llevó un momento al Jedi reconocerle. «Copex», dijo al final, recordándole de los días que ya habían pasado, antes, cuando Copex había sido un Jedi. «Estás herido», continuó Farfalla, extendiendo su mano en una oferta de amistad. «Baja tus armas y podremos ayudarte». La mano carnosa del Twi'lek arremetió para bofetearla. «Yo escogí mi bando hace tiempo», escupió él. «Prométeme muerte, Jedi, y te daré una advertencia. Te diré el plan de Khan». Una mirada a las heridas del Lord Oscuro le dijo a Farfalla que su enemigo no tenía mucho por vivir en cualquier caso. «¿Qué sabes?». Copex tosió, atragantándose en la sangre que subía por su garganta. «Prométemelo primero», jadeó él. «Te garantizo la muerte, si es lo que realmente buscas, lo juro». El Twi'lek se rió. Una espuma rosa burbujeaba de sus labios. «Bien, la muerte es una vieja amiga. Lo que Khan ha planeado es mucho peor». Le contó a Farfalla sobre la bomba mental, sus palabras mandando un escalofrío bajando por la espalda del maestro Jedi. Cuando Copex acabó, inclinó su cabeza y tomó aliento profundamente para reunir sus fuerzas. Entonces activó su sable láser. «Me prometiste muerte», dijo él. «Deseo caer en combate. Si te echas atrás del todo, tú serás el que muera hoy. ¿Lo entiendes?». El maestro Farfalla asintió con seriedad, encendiendo su propia arma. Lord Copex luchó valientemente pese a sus heridas, aunque no era rival para un maestro Jedi fresco y sin herir. Al final, Farfalla cumplió su promesa.